Muy buenos días, niños, el Señor les bendiga grande y poderosamente. En esta mañana démosle gracias a Dios por todas las bendiciones que ha derramado sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y porque nos permite una vez más estudiar su palabra. Y hoy continuamos con nuestra serie Vestidos de la armadura de Dios, que ya casi está llegando a su final, y continuamos con el yelmo de la salvación. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro de los Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 13, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y vamos al versículo 16 en la primera parte, que dice: y tomad el yelmo de la salvación. Amén. El yelmo o casco era un elemento fundamental para el guerrero romano. Con este se protegían sus cabezas de los golpes y las flechas que eran lanzadas por sus contrincantes, por sus enemigos. Además de esto, eran muy lindos. Algunos tenían una bella cresta roja, le decían cresta de caballo, y eran fabricados con materiales súper resistentes, con metales súper resistentes como el bronce. Y además de eso, para que se vieran así súper lindos, les hacían unos grabados representativos que les daban ese toque de sofisticación. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice que debemos colocarnos, tomar el yelmo de la salvación? Sucede, niños, que el enemigo que nosotros tenemos constantemente envía dardos a nuestras mentes con la intención de hacernos temer, hacernos cambiar nuestra perspectiva de Dios, lo que sabemos que es Dios, que veamos lo que es verdad como mentira, lo malo como bueno, el pecado como cosa buena. El enemigo siempre está intentando meter en nuestra mente sus flechas, sus dardos, pero así como el casco protegía la cabeza del soldado romano, así el casco de esta armadura espiritual nos protege de los dardos del enemigo y nos ayuda a vencer. Ahora, ¿por qué de la salvación? ¿Por qué el apóstol Pablo lo llama yelmo o casco de la salvación? Antes que todo, debemos saber qué es salvación. ¿Cuántos saben qué es la salvación? ¿Qué significa salvación? Si investigamos un poco, salvación se refiere a ser considerado libre o rescatado de algún peligro. Proviene del latín salvatio y significa acción de salvar. En el Nuevo Testamento se usa la palabra salvación principalmente para referirse a la liberación de la muerte y a la entrada de nosotros al reino de Dios. ¿De qué nosotros debemos ser salvos? O sea, sí, tenemos que usar un yelmo de la salvación, y sí, salvación es ser considerado libre y rescatado, pero ¿de qué somos libres y de qué fuimos rescatados? Romanos capítulo 6, versículo 23 nos enseña: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. A causa del pecado, niños, como hemos estudiado en otras ocasiones, fuimos separados de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo una separación entre el ser humano y Dios. ¿Esto por qué? Porque Dios es santo. Recordemos sus atributos, entre los que se destaca mucho la santidad. Y como Él es
santo, 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 no tiene comunión con el pecado. Además de esto, es justo y en su justicia da el pago conforme a las acciones de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros nos portamos mal, si nosotros cometemos pecado, nos apartamos de Dios. Pero buena noticia tenemos, niños, que Dios es misericordioso, es amoroso, es bondadoso. 3 también de sus atributos, y los vemos en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 8, que dice: pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. En este versículo vemos claramente estos 3 atributos de Dios: misericordia, amor y bondad. Las riquezas de su misericordia y su gran amor lo llevó a enviar a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, para que viniese y muriera en una cruz para darnos vida juntamente con Él. Y esta vida trasciende a la eternidad, pero también nos muestra su bondad por medio de ese regalo que nos da por gracia, como dice el versículo, como don de Dios, y es la salvación. Amén. En su misericordia y amor envió a Jesús, y por bondad nos dio su gracia, que es un regalo, y nos dio la salvación, que es otro regalo. ¡Wow! Dios es maravilloso, ¿cierto? También es importantísimo, niños, saber que la salvación implica un proceso de conversión. Es decir, que nosotros debemos nacer de nuevo y debemos renovar nuestro entendimiento y vivir en santidad. Amén. Entonces, ¿cuál es la relación entre el yelmo o casco y la salvación? El casco o yelmo le otorgaba la seguridad al soldado en medio de la batalla, mientras que la salvación es la seguridad de nosotros los cristianos mientras estamos en esta tierra, de que Cristo está delante de Dios intercediendo por nosotros, para que en el día final la vida justa y santa de Cristo y su sacrificio en la cruz nos den la entrada libre ante la presencia de nuestro Dios y Padre. También es la seguridad de que consumado es. ¿Recuerdan esas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Esa seguridad de que consumado es que Cristo venció al mundo de las tinieblas, y en sus manos están las llaves de la muerte y del Hades, y que, como dice la palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Nuestra seguridad está en Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe, quien es el camino, la verdad y la vida, y quien es la fuente de nuestra salvación. Amén. Ahora, ¿cómo podemos colocarnos el casco de la salvación? Número 1, creyendo que solo en Cristo hay salvación. Número 2, solo en Cristo hay perdón de pecados. Número 3, solo en Cristo hay vida eterna. Amén. El enemigo de nuestra alma todos los días intentará con sus dardos dañar nuestro casco, pero si nosotros nos afirmamos nuestro corazón a la verdad, que es la palabra de Dios, de que en Cristo somos salvos y vivimos conforme a esa palabra, evitaremos que nuestro casco se agriete y se dañe. Evitaremos que el enemigo pueda dañarnos con sus mentiras y venceremos. Antes de terminar, vamos a leer en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y quién es el verdadero? ¿Quién es el justo? ¿Quién es el puro? ¿Quién es el amable, el bueno? ¿Quién es el nombre sobre todo nombre? ¿Quién es el único digno de alabanza? Cristo. Cristo es la única forma que nosotros tenemos para vencer desde nuestra mente, que es el campo de batalla que tenemos más fuerte. Entonces siempre pensemos en Cristo, siempre pensemos que Él está con nosotros, que Él nos ama y que Él es en todo justicia y verdad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites aprender una vez más de tu palabra. En este día te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a colocarnos todos los días tu armadura y que podamos, Señor, vencer todas estas acechanzas del enemigo y de todas, Señor, esas huestes espirituales y todas esas cosas que hacen parte de él, Señor. Nosotros confiamos, Señor, en que tú venciste en la cruz y que por esa victoria en la cruz nosotros también hemos vencido. Danos esa seguridad todos los días y que siempre, Señor, siempre estemos firmes, como dice tu palabra, que podamos estar firmes, vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, podamos permanecer firmes. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.